Sí. Príncipe, en la primera entrevista también tú nos dijiste que tú tuviste en la modelo. ¿En qué año tú caíste en la modelo? En la modelo estuve en el 92, en el 93. Sí, en ese tiempo todavía. 2 veces. Sí, no, la primera, sí, la primera vez que fui condenado a la modelo fue en el 92. Sí, 92. Después de mi segunda condena me llevaron al Denny de Ancón, una cosa que le llamaban la tumba, ya no existe. Ahí tuve otro cierto tiempo, después me mandaron patinadita. Pero mi primera condena fue en la cárcel modelo en el 92. Cuando yo llegué a la cárcel modelo, hermano santo, este era el infierno en la tierra, varón. No había luz. A mí me subieron al pabellón a las 7 de la noche, hermano. Y yo recuerdo que no había luz en el segundo pabellón donde estaban los hijos de Dios. Yo recuerdo que no había luz, hermano. Y yo nunca había visto tal cosa. Yo venía del tutelar de menores, pero una cosa era el tutelar de menores y otra cosa era la cárcel modelo. Cuando yo llegué ahí, recuerdo que no había luz. En un lado estaba uno chingando, en otro lado otro escuchando música, en otro lado. Eso era una locura allá adentro. Todo el mundo ahí como que si tuvieran como por decirlo así, como parqueando en un área, pues. Yo no entendía. Después ellos me enseñaron que tenía que ajustarme al sistema que estábamos viviendo. Es decir, cuando tú bajabas al patio, tú tenías que ponerte a pensar que tú estabas caminando por la Caledonia, por la peatonal. En ese tiempo no había moles como hay hoy día. Pero tú tenías que meterte en tu mente, me voy a vestir bien, voy a bajar para la visita y voy a caminar al patio. Estoy caminando Caledonia. Tú tenías que luchar contra tu mente. ¿Por qué? Porque si tú no eres de mente fuerte en la cárcel, te puede volver loco. Entonces, cuando llego a ese lugar de plena noche, varón, recuerdo que yo no quería entrar a la celda. Yo no le puedo decir. Yo le voy a decir algo, hermano. Yo he comprendido de que respeto el testimonio de muchos de los muchachos que han dado, pero yo de manera personal cuando entré, yo tenía temor porque yo nunca había llegado a ese lugar. Un panorama. Exacto, era algo nuevo para mí. Y cuando tú vas a un lugar donde nunca has ido, tú vas con tu mentalidad que no te vas a dejar de nadie, pero de todas maneras hay un grado de temor por algo que tú no conoces, porque tú no sabes todavía cuál es el sistema. Y recuerdo que, bueno, conversé con los muchachos ahí de San Miguelito, los muchachos de la 35, recuerdo que estaba el difunto Pei, estaba el difunto Cholo Loco, perdón, Cholo Loco no sé si es difunto, pero sé que el difunto Pei sí murió hace un tiempo atrás, los muchachos de la 35 y empecé a conversar con ellos, con Negro de Pan de Azúcar. Bueno, me asignaron una celda, fui a vivir a una celda y les digo algo, hermano, mi primera noche en la cárcel modelo, hermano, prácticamente yo no dormí, varón. Yo, para contarle este testimonio, yo tengo que ser honesto delante de Dios. Yo no puedo argumentar cosas que no son correctas. Y voy a decirle la verdad, prácticamente no dormí por las historias que había escuchado. Usted sabe, cuando usted va a una cárcel, hermano, usted escucha de toda clase de cosas. Yo esa noche no dormí, yo pasé como 2 noches que no dormí, hermano. Yo con un ojo abierto y un ojo cerrado, yo santo, aquí cualquier cosa tengo que estar vivo, no puedo dejarme de nadie, que esto, que lo otro. Hermano, pero cuando yo llego a ese lugar empecé a darme de cuenta que había un sistema de salud que estaba totalmente devastado. En la cárcel modelo estaba revuelto todo el mundo con todo el mundo. Había unas 50 y unas 51. Las 51 en ese tiempo era para los enfermos de VIH, pero había muchos enfermos con enfermedades dentro de los pabellones. Inclusive dentro del pabellón de la segunda galería había muchos muchachos que tenían tuberculosis. A veces los aislaban, pero a veces como eran casos que estaban en bajo perfil, no se sabía, estaban revueltos con la población. Y una de las cosas que es muy común en la cárcel es la tuberculosis, porque a causa de la frialdad, a causa Mucha gente sí, en la cárcel se da mucha tuberculosis porque la frialdad de los muros, del piso, no hay condiciones salubres. Entonces, le digo la verdad, a los presos los guarda Dios. Porque usted se imagina un enfermo de tuberculosis dentro de un pabellón, puede contaminar a mucha gente. Mas, sin embargo, la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Quien cuida de verdad el sistema carcelario es Dios, porque tiene propósito con muchos de esos hombres que están en ese lugar. Cuando llega la mañana, me toca hacer mi necesidad, hermano, y voy al servicio. Y cuando voy al servicio, ¿qué tú crees que yo me encuentro, Raúl? Me encuentro un estado de sanitario sin pared, sin cadena, colapsado. Hermano, tú tenías que sentarte a hacer tu necesidad ahí. Habían 3 excusados, ninguno de los 3 tenía pared. Cada uno se veía con el que estaba sentado. Eso no tenía agua. Había un solo hombre. Se llamaba Diente, era un chiricano que estaba por homicidio. Y él era el único que limpiaba el pabellón.
Hermano, cuando ese hombre limpiaba cuando él limpiaba ese baño, hermano, ese baño de ese pabellón, ese hombre quedaba hasta la cintura en excremento. Increíble, yo nunca había visto una cosa como esa, hermano. Y yo me recuerdo que nosotros le pagábamos 10 centavos por visita. Y él era el encargado de limpiar todo el excremento del pabellón. Creo que, si no me equivoco, creo que ya Dientes salió libre. Él era chiricano, estaba por homicidio. Era el único que limpiaba eso, hermano. Y era tan terrible que muchas veces usted se paraba en la madrugada y iba para el baño a orinar, varón. Y usted podía encontrarse fácilmente una persona con un polifón llena de 20, 30 huecos en el baño. Usted se imagina, hermano, que usted se para a orinar y cuando usted mira al lado, lo que usted ve es un muñeco teso, hermano, lleno de huecos. ¿Tú llegaste a ver eso? Claro, hermano, esto era terrible. Mira, en ese tiempo se habían desatado muchos problemas dentro de los pabellones, por diferentes bandas, por diferentes situaciones, había problemas. Y bueno, esto era algo terrible, hermano. Esto era algo terrible y nosotros teníamos que entender que obviamente habían cosas que se iban a dar, que iban a haber reacciones. Dentro de los pabellones, a veces no es que tú estés en una banda específica, sino que solamente por tú vivir en un pabellón, ya a ti te catalogan como que tú eres de ese pabellón y ya tú no puedes pasar para el otro. Era lo que se vivía en la cárcel Modelo en ese tiempo. Por ejemplo, los muchachos de la segunda no podían tirar mucho para la primera, porque en la primera recuerden que estaban los muñecos diabólicos. Entonces se mantenían en la segunda galería, que estaban los muchachos de San Miguelito, era Detroit Special, después entraron los sicarios de Curundú, y bueno, ahí convivían ellos en ese pabellón. Pero era algo tétrico. Unas semanas antes de yo subir, me contaron la historia de que habían matado a un muchacho, creo que era el difunto Mede. Yo no estuve en el pabellón cuando mataron a Mede, pero pude entender por los muchachos que vivían conmigo en la celda que fue algo terrible, lo apuñalaron en diferentes ocasiones. Después habían historias de que el espíritu del difunto Mede salía ahí en el lugar donde lo habían, en una celda donde aparentemente lo habían apuñaleado. Yo no estuve presente en realidad cuando lo mataron, pero una semana después de que se había dado ese caso, yo subí al pabellón. Y así como esas, había muchas historias fuertes que se vivían dentro de los pabellones. Una vuelta de que un hombre de un petate, algo así, ¿sí? No, pero el hombre del petate, más que nada, Chifundo, estaba en la isla penal de Coiba. Cuando yo llegué a la Modelo, ya el hombre del petate no estaba en la Modelo, el hombre del petate estaba en la isla penal de Coiba, en la central. Aparentemente él era fotógrafo en la central. Y él tenía su búnker y ahí tenía su gente con las que él estaba, varón, pero yo nunca llegaba al hombre del petate. A quien sí llegué a ver dentro de los pabellones que vivía en la cuarta galería fue a Barrabás. Yo me imaginaba por las historias que Barrabás era un hombre enorme. Yo me lo imaginaba porque me decían que en la década del 60, 70 era el terror de los presos. Pero me llama la atención, hermano Raúl, que cuando yo voy a Barrabás era un hombre clarito, blanquito, cabello largo, flaquito. No sé si sería porque la cárcel se lo había devorado. Porque ustedes tienen que saber que 5 años dentro de la cárcel es como que si fueran 15 o 20 años afuera. La cárcel te consume, varón. Entonces, sí, ya era un señor mayor, él lo bajaron porque vino derechos humanos a la cárcel. Acuérdense el problema del hacinamiento, el problema insalubre que había dentro de los pabellones. Las celdas no tenían puertas, lo que habían eran cortinas. Prácticamente habían muy pocas celdas que tenían lo que se llama camarote. Ya no existían, los camarotes habían existido en un tiempo, pero ya las habían convertido en platina, porque las platinas las sacaban de esos camarotes de hierro. Ya no había camarote, se dormía en hamaca, y el que no dormía en hamaca tenía que dormir en el piso. Hermano, las condiciones eran tan fuertes que en una celda usted podía contar hasta 15, 20 personas. Hermano, en un recinto que estaba hecho como para que vivieran 3, 4 personas. Habían celdas que estaban tan conglomeradas, hermano Raúl. Barrabás, para que termine de contar lo de Barrabás. Bueno, cuando veo al difunto Barrabás, lo que lo tenían cargado era ciego, ya no podía ver, había perdido la visibilidad. Entonces lo habían sacado porque Derechos Humanos estaba buscando un causal para cerrar la cárcel. Parece que ya las quejas habían subido a los tribunales de que en la cárcel Modelo se estaban violando muchos derechos de los detenidos. Entonces, a consecuencia de eso, parece que una carta llegó no sé a qué corte de afuera y ellos le hicieron la visita a la cárcel. Cuando le hicieron la visita a la cárcel fue que sacaron al difunto Barrabás, que yo nunca lo había visto. Pero él estaba en una celda especial. Sí, ya el difunto Barrabás, como ya era adulto mayor, ya por su condición le daban un trato especial. ¿Y qué se decía así de él? Wow, varón, las historias que se contaban del difunto Barrabás eran terribles. Dice que el difunto Barrabás lo bañaban con manguera, que le tiraba excremento a los policías, que no podían meter a nadie con él. Él vivía solo en una celda, lo tenían prácticamente enjaulado como un león. Lo que puedo saber por mis compañeros que eran de más edad que yo,
y era el terror en la década del 70, 60 de los pesos. Pero cuando yo lo veo, varón, yo veo un viejito ya consumido. Y yo digo, santo, de verdad que la cárcel es terrible, varón. A veces no entendemos. Te sorprendió. Exacto, hermano, la cárcel te Estaba consume. acabado. La cárcel te consume, hermano. Y por muy fuerte que tú seas, años en la cárcel, hermano, pueden traer consecuencias nefastas dentro de tu organismo, varón, porque no hay las condiciones. Ahora, en ese tiempo en la cárcel modelo no había. No puedo decirle ahora en la joya, en la joyita, la mega joya, no puedo entender porque son cárceles nuevas, pero la modelo era una estructura que estaba colapsada. Era el infierno en la tierra, la peor cárcel de toda Centroamérica. Por eso lo cerraron. Wow. Amén. Amado, después de que tú sales, ¿verdad? Detenido, ya tienes tu récord policivo manchado, Wow. ¿verdad? Yo puedo entender de que está esa condena, ¿no? Pagas esa condena, pero sale a la calle ya, el delincuente sale con esa etiqueta Así y es. le toca pagar una condena afuera, la condena del hombre que te juzga, que te señala, pero sabemos de que el hombre necesita buscar un trabajo, necesita, si quiere, pues dejar de estar en una esquina, de vender, si quiere dejar de estar robando, de estar maquinando eso, tiene que buscar un trabajo, pero se encuentra con el tema de que, no sé si por ese tiempo tuyo pedían que sin récord policivo. Claro. Sí, bueno, justamente los detenidos tenemos que luchar con una doble condena. ¿Cuál es la doble condena? Una vez fuera de las cárceles, una vez fuera de las prisiones de hierro, tenemos que enfrentar entonces el entorno hacia la sociedad. ¿Cómo nosotros podemos volvernos nuevamente a la sociedad? ¿Por qué les explico esto? Porque nosotros salimos con un récord policivo manchado. Si tú vas a buscar lo que es que un detenido por 10 años no tenga derecho a tener un acceso para poder conseguir un trabajo digno. ¿Por qué? Porque el récord policivo está manchado, entonces te etiquetan como un delincuente y aunque tú lleves los papeles a un trabajo, te dicen después lo vamos a llamar, pero no te llaman nada porque tienes el récord policivo. ¿Te tocó alguna experiencia? Claro, varón, yo tuve que esperar los 10 años dentro de... ¿Recuerda decir un escenario? Amén. Sí, obviamente metí diferentes currículos en diferentes lugares. Pasaba el tiempo, no me llamaban, yo me apersoné a varios de esos lugares y lo que me decían, no, pero es que ahorita mismo estamos llenos, te vamos a llamar. Pero lo que me decían los compañeros era, no te van a llamar porque tienes el récord policivo sucio. Quise hacer las averiguaciones para ver si me lo podían limpiar y fue cuando me enteré de que tenían que pasar 10 años para que bajo una ley entonces pudieran limpiar mi récord policivo. Hermano, esto no es fácil. Porque, hermano Raúl, si tú no tienes la mente fuerte, eso te va a llevar a delinquir nuevamente. ¿Por qué? Porque tú lo que necesitas es oportunidades para cambiar. Tú necesitas que te permitan reinsertarte a la sociedad. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando sales a la calle, estás etiquetado con un récord policivo sucio y no te dan trabajo en ningún lado. Y no conforme con eso, tienes que esperar 10 años. A mí me gustaría, ¿verdad? Ahora que estamos en esto del programa y eso, hacer como un proyecto que se reevaluara eso del tiempo, pues, y lo bajaran como a 7 o a 5, pues, porque, vamos, ahorita se me viene toda la mente el tema de tú sabes, de la PC, que la gente dice que si queda mal en una deuda, de que 7 años en la PC y después se le borra. Ya eso lo bajaron. Y que menos tiempo, yo creo. Ahora es menos tiempo. Yo creo que está en 5, me parece, si no me equivoco. Ahí pueden comentar si me equivoco. Pudieran reevaluar eso de 10 años y bajarlo a antes, de repente unos 7 años. Amén. Muy importante el tema que tocó mi querido hermano Raúl, hermano. ¿Saben por qué? Porque queremos que entiendan que los detenidos también merecen la oportunidad de reinsertarse a la sociedad. Nosotros estamos buscando, más que ser marginados, que nos permitan la oportunidad de reinsertarnos nuevamente a la sociedad. Y para eso necesitamos que nuestras autoridades nos brinden ese apoyo, nos den esa oportunidad de poder reinsertarnos. Pero como dice el hermano Raúl, nos parece que 10 años es como mucho tiempo.
Porque si la persona no tiene la mente fuerte, hermano, la persona puede volver a delinquir. ¿Por qué? Porque de alguna manera tiene que sobrevivir. Y al cerrársele las puertas para buscar un empleo laboral, él va a buscar la manera de cómo sobrevivir. Yo tuve que empezar con el trabajo informal, hermano, porque no había de otra. Pero hay muchos que, bueno, no les gusta el trabajo informal y como se les cierra la puerta en muchos aspectos, vuelven a delinquir. Yo quiero que ustedes sepan esto. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Toda ley del hombre tiene que ser encauzada en la ley divina. Es cierto que una persona cometió un error, pagó un precio, un delito, estuvo detenido, ok, estamos de acuerdo con eso. Pero ya una vez la persona pagó el precio de su condena, yo creo que debe de contemplársele para darle la oportunidad de que esa persona pueda ser reinsertada en la sociedad lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que no sigamos creando delincuencia. Ustedes a veces, como gente de gobierno, no conocen el sistema, pero el sistema es que muchos no tienen la mente fuerte y si no tienen la mente fuerte pueden volver a caer en la delincuencia. Así que, señores que están a cargo de las leyes, por favor, Dios es un Dios de oportunidades. Tenemos que aprender a darle oportunidades al detenido y con mucha más razón cuando es por primera vez que él comete un delito. A mí me parece que 10 años es mucho. Ustedes podrán en el programa de mi hermano Raúl mandar sus opiniones y decir qué les parece. En ese tiempo eran 10 años, creo que era la ley 14. Amén. Exacto. Dios es un Dios de oportunidades y de verdad que yo lo veo que es mucho tiempo. Amén. Y ya pagaron allá adentro en la cárcel, Así es. tienen acá afuera. Vamos a unirnos de verdad. Yo pienso que el programa y eso para hacer eso, para hacer ese proyecto Dios le bendiga. y llevarlo, Juan. ¿verdad? Amén. Al lugar. Dios me lo bendiga. Raúl Vargas TV con el hermano Santiago. Amén, amén. Dios le bendiga. Muchas gracias, amado. Amén. Bendiciones. Amén. Recuerden, Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Que Dios me lo bendiga. Amén.